Bienvenidos a OffTops. Hoy presentamos los 9 principales termómetros clínicos. Número 1. Termómetro digital. Son los termómetros más usados en el mundo de la clínica y se recomienda que las personas sustituyan los de mercurio por estos, ya que no son tóxicos. Los digitales miden la temperatura mediante un mecanismo interno que capta energía a través de una resistencia. Posteriormente, esta energía se traduce en un impulso eléctrico que se conduce por un circuito hasta convertirse en una cifra que aparece en la pantalla. A nivel de usuario son los más fiables, exactos y económicos. Pueden utilizarse sin ningún problema tanto de manera oral, rectal o axilar. A los pocos minutos, en la pantalla aparece una medición muy exacta de nuestra temperatura corporal, detectando pequeñas variaciones incluso a nivel decimal. Número 2. Termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio o de vidrio es el más tradicional, aunque se recomienda que se sustituya por los digitales ya que son menos precisos y, además, el mercurio representa un peligro para el cuerpo humano. En este caso, el funcionamiento se basa puramente en la física. Los termómetros de mercurio consisten en un tubo, sellado de vidrio con una escala de temperatura marcada y en cuyo interior hay una pequeña cantidad de líquido, generalmente mercurio, aunque para reducir la toxicidad se han utilizado otros. Sea como sea, la medición de la temperatura se consigue por las propiedades térmicas del líquido. Cuando el mercurio se expone a una variación de temperatura al entrar en contacto con nuestra piel, se dilata, como reacción física a este incremento, es decir, aumenta su volumen. Esto hace que el líquido dentro del capilar suba por la escala hasta llegar a un valor de temperatura acorde a la dilatación. No son tan exactos como los digitales, pero siguen funcionando bien. Número 3. Termómetro infrarrojo. A diferencia de los dos anteriores, los termómetros infrarrojos permiten medir la temperatura de un cuerpo sin tener que entrar en contacto con él. Su funcionamiento no se basa ni en los cambios de energía en una resistencia eléctrica ni en las propiedades térmicas de un líquido, sino en las radiaciones que emitimos todos los cuerpos físicos. El termómetro infrarrojo capta las variaciones en la radiación infrarroja que emitimos, la cual varía en función de cuál es nuestra temperatura. Por ello, cuando nuestra temperatura es superior a la normal, la radiación infrarroja también es superior, algo que detecta este instrumento. Además, convierte estas señales en una información que se expresa en forma de cifra en una pantalla. A nivel de usuario no se utilizan ya que son más costosos. Número 4. Termómetros de gas. Los termómetros de gas son instrumentos tan precisos y complejos que su uso está limitado a la calibración de otros termómetros. Es decir, se admite que los de gas siempre dan la información correcta, por lo que si otro termómetro da una lectura de temperatura distinta a la suya, es porque este último está mal fabricado. En este caso, el termómetro de gas consiste en un aparato en cuyo interior hay un gas, generalmente nitrógeno. Cuando se expone a un cuerpo con una temperatura determinada, la presión en su interior variará de acuerdo con esta temperatura. A mayor temperatura, más presión. Después, a partir de esta variación en la presión interna, se puede calcular la temperatura. Número 5. Termómetros con lámina bimetálica. Los termómetros de lámina bimetálica son, igual que los de mercurio, dispositivos mecánicos, pues hay industrias que defienden que funcionan mejor ya que no hay riesgo de que los dispositivos electrónicos fallen, pues no tienen. En este caso, sin embargo, no entra en juego ningún líquido tóxico. También se fundamentan en la dilatación de un elemento en función de la temperatura a la que está expuesto, pero en los de lámina bimetálica, lo que se dilata no es el mercurio, sino un metal sólido. Número 6. Termómetros de resistencia. Los termómetros de resistencia se basan en las propiedades del platino y otros materiales como el cobre o el tungsteno cuya resistencia a la electricidad varía dependiendo de la temperatura a la que están expuestos. Los termómetros de resistencia están hechos generalmente de platino, pues es el que mejor funciona para relacionar variación de resistencia eléctrica y temperatura. Número 7. Termopar. Los termómetros de par térmico o termopar son instrumentos muy útiles especialmente en el ámbito de los laboratorios, pues ofrecen medidas muy rápidas y de forma muy precisa. Consisten en un instrumento con dos hilos de metal que se unen por sus extremos. En el punto donde se juntan es donde se entra en contacto con el objeto cuya temperatura se quiere medir. Cuando esto sucede, los extremos de estos metales se calientan, lo que se traduce en un cambio en la resistencia eléctrica proporcional a la temperatura del cuerpo que se está midiendo. Número 8. Pirómetros. Los pirómetros son todos aquellos termómetros destinados a medir de forma más o menos precisa la temperatura de cuerpos que están a más de 2000 grados centígrados, por lo que son útiles en industrias donde se realizan fundiciones y otros procesos donde se tenga que llegar a temperaturas muy altas para garantizar su correcto funcionamiento. En este sentido,
Se pueden utilizar los anteriormente mencionados termómetros infrarrojos, aunque también hay otros, basados en las propiedades ópticas de los objetos o en el fenómeno fotoeléctrico. Número 9. Termómetro de bulbo húmedo. El termómetro de bulbo húmedo es muy útil ya que, además de medir la temperatura, tiene en cuenta el papel que juega la humedad en la experimentación de esta. La punta de medición de temperatura de este instrumento está recubierta por un material textil que se empapa por capilaridad en función de la humedad en el exterior. Tomando la medida que se da cuando está mojado y la que se obtiene antes de poner el material textil, se puede determinar cuál es la verdadera sensación térmica. Gracias por quedarte hasta el final del video. Digan en los comentarios qué tops quieren que haga.